Éter Mundial, parte 2. La resonancia de la bobina es el secreto principal de Tesla. Autor Zelezno-Dorosny. La ciencia oficial solo considera los procesos en bobinas cilíndricas, llamadas solenoides. Por supuesto, no prohíbe enrollar bobinas de cualquier geometría, pero definitivamente no considera la interacción en las bobinas dependiendo de su geometría. La ciencia oficial nos dice que cualquier bobina es simplemente un electroimán o una inductancia para un circuito oscilante. Sí, también puede tener algo de capacitancia, y eso es todo. Cuando ves el trabajo de los buscadores de energía alternativa, te das cuenta de que está ocurriendo una especie de oscurantismo. Algunos enrollan 3 o más bobinas en los núcleos, otros buscan sus resonancias secretas y sus interacciones con otros dispositivos, hasta llegar a la electrólisis. Algunos se apasionan por los bifilares, trifilares, e incluso llegan a condensadores con 3 placas y muchas cosas más. Los muchachos buscan desesperadamente, pero tantean a ciegas en la oscuridad. Siempre ocurre lo mismo, sin comprender el principio no hay resultados. A la gente le gusta jugar a las adivinanzas y esperar un milagro para que todo salga bien. Como resultado, ha surgido un movimiento entre los entusiastas de la energía libre contra los falsos generadores de esta energía. Quiero volver de nuevo a la vieja patente. En ella hay inscripciones. Testigos, aquí está resaltado en rojo. La imagen muestra un dispositivo funcional de 128 años. Varias personas intentaron enrollar las bobinas de distintas formas, pero a nadie le funcionó. Pero hubo unos pocos a quienes sí les funcionó. Edwin Gray, Juan Smith y otros. Entonces, ¿por qué a la mayoría no les funciona? Vamos por partes. Existe un término llamado push-pull. Este principio de bomba energética se utiliza para fabricar los generadores de energía libre, que bombean más energía de la que consumen. Estructuralmente, esto se realiza mediante 2 bobinados, el primario enrollado con un cable grueso y el secundario enrollado con un cable delgado. Al bobinado primario se le aplican impulsos de corriente continua con cierta frecuencia. Este principio también se aplica al kasher, que tiene alta frecuencia, y la bomba de energía funciona de forma sencilla. Las pulsaciones del campo magnético generan un voltaje alto. El cambio en la densidad del éter forma la presión de este éter, y como hay presión, obtenemos un flujo de energía. Hablando de manera sencilla, el movimiento del éter es lo que llamamos energía. Para todas las interacciones electromagnéticas que no superan la velocidad de la luz, el modelo principal es el modelo de interacción en anillo, que se deriva de la regla del sacacorchos. Este es el mismo anillo de poder que lo controla todo. Pero incluso aquí falta algo. Lo máximo que se obtiene de estas construcciones son gráficos interesantes en los osciloscopios, el encendido de lámparas de descarga de gas y bonitos filamentos eléctricos. Para que los generadores de energía sobre unidad funcionen bien, es necesario comprender más parámetros. La razón principal es que no se comprende un principio unificado. Por ejemplo, es importante saber de dónde viene el excedente de energía. Está claro cómo bombear, pero no de dónde ni qué bombear. También se necesita entender que la contrafuerza electromotriz siempre va a compensar cualquier cambio en el campo magnético, y por eso la perturbación que se introduce debe actuar de manera inequívoca y de ninguna otra forma. De lo contrario, el cambio ocurre en sentido contrario, y todo se desvanece en cualquier caso. Quiero enfatizar la particularidad en la forma en que los progresores de la humanidad presentan la información. No solo ninguno de los inventos de Tesla le trajo nada útil a la humanidad, sino que Tesla vendía sus novedades para la humanidad por todo el mundo. Ofrecía diversas tecnologías que no eran precisamente inofensivas a todos los que estuvieran dispuestos a pagar por ellas. Pero al mismo tiempo, Tesla nunca revelaba los principios de funcionamiento de sus dispositivos, refiriéndose sus dispositivos a esto. Muy cuestionable. Tesla promovía dejar las máquinas antiguas y sus conocimientos para adoptar una nueva tecnología desconocida. Como cualquier progresor, debía presentar dispositivos y resultados reales, de lo contrario, nadie le creería. Si les preguntas a estos progresores sobre cómo funcionan, siempre te mentirán. Al saber la verdad, nadie usará la tecnología en su contra. Y podemos observar esto con el ejemplo de su antigua patente. En la imagen está el sistema de transmisión eléctrica de un solo cable que funciona.
Pero para aclarar cómo funciona realmente es necesario entender todo el genio parasitario de Tesla. O más precisamente, hay que mirar este huevo, por ejemplo, de lado. Dos tipos de transformadores de la patente. Figura 3, transformador con coeficiente de transformación variable. Figura 2, transformador con bobinado secundario cónico. Ahora se puede ver cómo se veía el dispositivo en la vida real. Reconstrucción de la patente con un transformador variable, que proporciona cualquier valor de voltaje requerido en la salida. Entonces todo quedará claro y no se necesitarán archivos ni documentos secretos. Pero el principio de la explotación masiva debe mantener al ciudadano común alejado de las tecnologías gratuitas y autosuficientes, por eso la confusión es su principal tecnología de control. Eso es sobre cúpulas, pirámides, pararrayos, agujas, bobinas y electricidad etérica. Las tecnologías de Tesla no pueden explicarse por la teoría del éter. Según esta teoría, nuestro mundo se presenta como sistemas de interconexión. Un dipolo es básicamente un condensador y todas las interconexiones energéticas ocurren mediante corrientes directas. Una distribución secuencial de energía con dirección definida. Y la corriente alterna destruye el dipolo, nivela la diferencia de potencial y lo formatea todo, creando un área en la que mantiene las oscilaciones del medio. Y además de la propia corriente alterna, también tenemos la radio que, como sabemos, fue inventada al mismo tiempo en diferentes países. Y eso no nos sorprende. Pensamos que fue una providencia divina, pero en realidad simplemente dieron luz verde desde arriba para permitir la tecnología, ya que la comunicación por radio, al igual que la corriente alterna, crea una oscilación variable en el medio, pero de una frecuencia más alta, donde el alcance depende directamente de la potencia del transmisor. Esta tecnología es fallida, limitada en todos los aspectos. Por ejemplo, la comunicación basada en los principios de los campos torsionales no se debilita instantáneamente con la distancia y atraviesa cualquier grosor de materia. Tesla era mercadólogo y principal publicista de tecnologías anticuadas y extraterrestres fallidas. Viajaba por el mundo tratando de convencer a la gente de comprarlas. Él estaba perfectamente informado sobre la existencia del éter, pero aún así lo utilizaba para sus propios intereses, adaptándose al nuevo orden mundial de aquella época. Y, como era de esperarse, estas tecnologías han llevado hoy a la humanidad a un callejón sin salida, conduciéndola al transhumanismo y a una crisis económica que ha rebajado a las personas al nivel de esclavos pobres. El ser humano está vinculado al mundo que lo rodea. Los campos electromagnéticos variables, ante todo, alteran los procesos sutiles del cuerpo humano, distorsionan su aura y deprimen el sistema nervioso. Al estar bajo tal influencia, la persona se ve desconectada del éter, deja de sentir su vínculo con la naturaleza, de interactuar con el plano material sutil, donde funcionan los campos de información y fluyen grandes energías. Las conexiones naturales dejan de estar disponibles para la persona. Creo que la humanidad debería volver a las tecnologías de electricidad estática. Los parásitos perderán poder sobre la persona, quedándose sin puntos de contacto y se retirarán. Campos torsionales e interacción. Ahora que hemos considerado los péndulos y los inercioides y su relación con el dipolo, podemos pasar a las interacciones torsionales. La esencia de la interacción torsional radica en los mecanismos de control del éter. Los campos torsionales, como muchos ya han escuchado, son campos de rotación, y para ser más precisos, son campos formados por la rotación del dipolo. Cuando analizamos los inercioides, llegamos a comprender los principios de gestión de la energía a través de la inercia. Y cualquier cambio de energía en esa construcción también está relacionado con el éter. Pero en los inercioides, esa interacción es secundaria, provocada por el cambio de inercia a través de la modificación del dipolo. En Rusia, las investigaciones sobre torsión fueron realizadas por Anatoly Evgenievich Akimov. Él realizó una enorme cantidad de experimentos para identificar las principales interacciones con los campos de torsión. Hizo una gran contribución científica para toda la humanidad, tanto en la teoría de los campos de torsión como en su aplicación práctica. En Internet se pueden encontrar muchas presentaciones y entrevistas donde él explica en detalle estos experimentos. Akimov fue uno de los primeros en analizar el funcionamiento de los dispositivos sobreunitarios, crear una teoría que explique los principios de su funcionamiento y desarrollar una teoría unificada desde cero.
Gennady Ivanovich Shipov colaboró con él en el desarrollo de campos torsionales. La esencia de los campos torsionales es que interactúan con el éter, lo controlan directamente, lo ponen en movimiento, es decir, interactúan directamente con la energía del vacío espacial. Los campos torsionales se propagan instantáneamente y la materia suele ser transparente para ellos. Geométricamente, los campos torsionales son remolinos o vórtices que absorben o emiten energía. Estos remolinos pueden tener rotación tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. ¿Por qué se les llama de derecha o de izquierda? Los campos de torsión pueden generarse por cualquier cosa relacionada, que contenga o interactúe con un dipolo en rotación. Los campos de torsión pueden ser generados por dipolos eléctricos o magnéticos, igual que los dipolos pueden ser de ambos tipos. Forman estructuras en espiral. Estas estructuras en espiral están formadas por perturbaciones del éter que comienza a moverse y de acuerdo con estas estructuras participa en procesos de energía e información. Si hablamos del átomo como un dipolo, hay que destacar que el campo de torsión surge principalmente debido al cambio en la rotación o en las relaciones del dipolo. En condiciones normales, los átomos de la materia no emiten campos de torsión. La radiación surge únicamente cuando cambian el movimiento o las fuerzas electromagnéticas, es decir, al haber un cambio de energía. Se ha hablado mucho sobre un sistema de calefacción autónoma que utiliza un solo motor eléctrico y produce mucho más calor del que consume ese motor. La instalación se ensambló varias veces, pero solo unos pocos que entendieron su principio lograron repetirla exactamente. Sin embargo, una instalación así, al igual que el transformador de Tesla, utiliza el principio de una bomba de energía. En general, casi todos los generadores de energía libre funcionan bajo el mismo principio, solo hay que comprenderlo. En este caso, la bomba suministra agua, la cual pasa por una cámara de vórtice especial donde se calienta, luego llega al radiador de calefacción y después regresa nuevamente a la bomba. La estructura de las cámaras de vórtice es, nuevamente, un cono en el que se logra la rotación del agua en espiral para aumentar la energía de la sustancia, suministrando el agua en porciones con cierta frecuencia y amplitud. La frecuencia del cambio de presión del líquido define la intensidad del calentamiento y la amplitud, el volumen de agua suministrada. Al regular estos parámetros se puede cambiar la velocidad de calentamiento y la cantidad de volumen del líquido que se calienta. Una bomba común no es eficiente para esto. Es mejor usar un accionamiento con mayor frecuencia de pulsaciones de presión, ya que éstas garantizan la rotación y el flujo de energía. Este dispositivo es mecánico y es una bomba de calor líquida sobreunitaria. Motor de vórtice. Richard Clems, según sus propias palabras, a finales de 1972 estaba probando una bomba de asfalto. Le sorprendió el extraño comportamiento de la máquina tras apagarla. Al iniciar los experimentos con aceite caliente, Richard concluyó rápidamente que era algo similar a un motor perpetuo en una forma específica. El rotor, hecho de un cono con canales en espiral, está equipado con boquillas divergentes. El rotor, una vez acelerado a cierta velocidad, mantenía el movimiento el tiempo suficiente para accionar la bomba de aceite. Ричард Клем столкнулся с механическим проявлением вихревого взаимодействия. Конусный ротор, развив определенную скорость, стал сам поддерживать свое вращение и перекачивать горячее масло. Esto sucedía exactamente igual que con el sistema de calefacción, solo que en dirección opuesta. El aceite caliente se bombeaba solo, se enfriaba y mantenía la rotación, es decir, funcionaba al revés y no requería un motor. Era el proceso inverso de rotación durante la disipación de la energía del aceite caliente. Quiero aclarar que las formas cónicas las podemos observar prácticamente en todos los dispositivos torsionales o en otros dispositivos de sobreunidad. Son muy comunes. La imagen muestra cómo la cavitación causa calentamiento. Puede parecer que la forma del cono en sí misma no juega un papel significativo en los procesos de intercambio de energía. La forma de la espiral juega un papel importante, o lo que conocemos generalmente como la forma de un sacacorchos. En interacciones superlumínicas, la regla del sacacorchos pasa a ser la del vórtice, que mueve el éter. La forma del cono se forma cuando establecemos y orientamos la dirección de la espiral para obtener ciertos fenómenos.
Es un vórtice en forma de embudo que concentra energía, pues la espiral puede girar en dos direcciones. Podemos tanto recolectar como dispersar energía en el espacio, crear movimiento o mantener la rotación. Y aunque geométricamente todos estos procesos forman una figura parecida a un cono, el propio cono no es algo importante. Solo genera asociaciones con procesos torsionales, de vórtice y energéticos. ¿Por qué la forma de un embudo y un remolino se parece tanto a la de un cono? El asunto es que el cono refleja la esencia de ese mismo péndulo. Un péndulo común tiene dos estados, cuando la inercia de la carga es diferente. El embudo es la forma que crean muchos péndulos juntos. Cuerpos individuales, por ejemplo, electrones o moléculas de esa misma agua, que participan en el proceso de enfoque o transferencia de energía. De la cima a la base del vórtice, la inercia de los cuerpos varía, y todos los cuerpos en el proceso forman la figura que percibimos como un cono. El vórtice gira y crea una focalización, una zona con una densidad de energía aumentada de todo el sistema en un solo punto. Esto causa una diferencia de presiones en el líquido o de potenciales en la corriente eléctrica. La principal característica del vórtice es la conexión entre rotación y traslación. Pero la forma del vórtice también puede diferir del cono, estar formada por diferentes curvas matemáticas o, por el contrario, reducirse a formas trapezoidales. La forma del cono es relevante, afecta la estructura y muestra la singularidad de las construcciones asimétricas. Cualquier palanca o bomba también tiene una construcción asimétrica, proporciona una ganancia en amplificación para el resultado requerido. Esta es una dirección aparte de construcciones asimétricas de diversos propósitos. Daré algunos ejemplos. Todos los han visto muchas veces, pero no los notaron según su propósito. Un condensador asimétrico es la conexión a tierra y una fuente de corriente continua, una bobina de vórtice asimétrica, el campo magnético de una bobina cónica y de una bobina en espiral. Un condensador asimétrico y un condensador con placas paralelas en espiral. Y también las bobinas pueden ser así. Y aquí están las espirales que reflejan la interacción fundamental, un imán en espiral y un condensador en espiral. La conexión entre el movimiento rotatorio y el movimiento lineal a través de la corriente continua. Un condensador en espiral. Imán en espiral. En esencia, esa es la respuesta a la pregunta, ¿cómo superar la fuerza contraelectromotriz? El entorno tiende a compensar cualquier cambio para obtener una acción unívoca. En particular, si hablamos de energía, el mecanismo consiste en extraerla y sacarla del espacio del vacío, concentrándola en un solo punto. Dependiendo de tal o cual dipolo, su dirección, los sentidos de rotación y otras relaciones, se puede obtener una enorme cantidad de variantes de construcciones que permiten los más diversos fenómenos. Estos fenómenos pueden ser electromagnéticos, mecánicos, luminosos o estar relacionados con la inercia y la gravedad. La patente sobre la transmisión inalámbrica de energía nos dice que es posible prescindir del uso de ondas de radio como oscilaciones del medio y transmitir señales a través del propio movimiento del éter. Akimov verificó este tipo de transmisión de señales y confirmó que la señal del campo torsional prácticamente pasa sin distorsión a través del suelo y el concreto armado, y permite la transmisión de señales de una nueva calidad. En este transmisor torsional, el alcance no depende directamente de la potencia porque la señal surge por el cambio del campo torsional y no por ondas electromagnéticas. No habrá oscilación del medio, ondas estacionarias ni otros efectos limitantes. Akimov determinó que los campos torsionales derechos, con poca potencia, tienen un efecto beneficioso en el organismo humano, pero al superar cierto nivel, tanto los campos torsionales derechos como los izquierdos afectan negativamente a la persona. Aquí quería señalar que un fenómeno como la radiactividad muy probablemente está relacionado precisamente con ciertos desequilibrios torsionales dentro del átomo. La geometría de la radiación radiactiva en un campo magnético muestra una conexión con los procesos de vórtice, lo que significa que, al estudiar las interacciones torsionales, se puede controlar la radiación y nunca más temer accidentes en las plantas nucleares. Por otro lado, probablemente ya no sean necesarias entonces.
Si consideramos el fenómeno de la fotosíntesis de las plantas desde la perspectiva de las interacciones etéricas, podemos notar que el aumento de la biomasa ocurre a una velocidad mayor que la cantidad de energía que la planta recibe de la luz solar. La propia luz es una oscilación de alta frecuencia y al parecer las plantas la utilizan como un generador de frecuencia de referencia para obtener energía del éter y sintetizar los hidrocarburos, proteínas, etc. que necesitan. Es decir, resulta que la fotosíntesis es una bomba energética igual que el transformador de Tesla, solo que además produce las sustancias necesarias. No es difícil suponer que, al entender este asunto, se podrán resolver todos los problemas alimentarios de la humanidad a nivel de una agricultura altamente eficiente. Los fenómenos microbiológicos también se relacionan con el éter. Todos los fenómenos e interacciones del mundo pueden investigarse y usarse. Dado que los dispositivos sobreunitarios ya han sido reinventados muchas veces, pero la sociedad ignora su existencia y no exige su implementación masiva, ya que se invierten enormes recursos en el formateo de la conciencia de las personas. Desviarse de las posturas oficiales genera desconcierto, sensación de engaño y rechazo, porque la persona ya vive acostumbrada a una sociedad artificial, y ya él mismo defiende sus reglas. Conclusión. Entonces, el campo torsional no transmite energía, solo indica la presencia de procesos de redistribución de energía. Esto es una perturbación del medio etéreo que se propaga en una dirección, llevando información sobre las interacciones. El mayor arte del explotador es crear la apariencia de desarrollo mientras lleva a sus esclavos a un estado cada vez más controlado. Desde hace tiempo, en todo el mundo se detuvieron los procesos del desarrollo humano. Las personas fueron insertadas en una sociedad artificial donde no es necesario pensar ni interactuar con el entorno. Sintoniza con el enchufe, mira la televisión y haz lo que te digan. Sospecho mucho que es precisamente el campo alterno el que priva a la persona de la conexión con el mundo que la rodea. A nivel de sensaciones, la psique de las personas se suprime y en el subconsciente aparecen ataques de pánico. A alguien así es fácil manipularlo. Desde entonces, la persona pierde longevidad y se degenera, dificultándosele el acceso al conocimiento verdadero y la memoria ancestral. Y lo principal, cualquier interacción etérica. El éter es un plano material sutil. Si las personas no lo trabajan, los invasores lo hacen. Absorben energía y atraen larvas, ángeles, demonios y otras entidades sutiles. El sistema de la sociedad artificial actúa en contra de las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, para que se mantenga a flote, los esclavos deben sostenerlo constantemente con su trabajo sacrificado. Según la versión oficial, la energía gratuita es imposible y el recurso debe agotarse. Las interacciones sutiles importan más que la fuerza o el dinero. Una persona que no tiene conocimientos sobre el éter queda completamente indefensa ante manipulaciones y efectos de materia sutil sobre él. Al analizar las interacciones torsionales, vemos cómo de lo simple surge lo complejo y todo obedece leyes únicas de la naturaleza, geniales y simples a la vez. En la Tierra, la división fundamental es entre personas y no personas. Las personas se dividen en dos, quienes crean y quienes destruyen, como el yin y el yang. Después, se dividen en dos grupos, quienes guían y quienes son guiados, y así sucesivamente. Todo esto es estructura. En el planeta, especialmente en los estados eslavos, debe surgir un comportamiento consciente y una decisión clara de actuar según la conciencia, permitiendo así que las personas tengan una estructura psíquica verdaderamente humana. Cada quien tiene libre voluntad y de algún modo en este mundo recibe lo que eligió. El problema es que nos han confundido intencionalmente sobre lo que debemos desear. Por eso, la única elección correcta que tenemos es progresar, evolucionar, y para eso tendremos que esforzarnos mucho y asumir la responsabilidad del desarrollo de la civilización.